Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora en este video vamos a ver un caso particular, probablemente el más importante de lo que es el movimiento uniformemente acelerado, que es el que se conoce como caída libre. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, entonces, para empezar a revisar lo que es caída libre, vamos a considerar un objeto que se encuentra sobre la superficie terrestre y queremos saber cuál es su aceleración debido a la fuerza de gravedad. Si el objeto suponemos que tiene una masa m minúscula, la segunda ley de Newton, que bueno, la vamos a ver más adelante, pero bueno, ahorita la vamos a enunciar, nos dice que la fuerza debe ser igual a la masa por la aceleración del objeto. Ahora, por otro lado, si m mayúscula es la masa de la Tierra y r es el radio de la Tierra, la ley de la gravitación universal nos dice que la fuerza que siente la masa m minúscula, que es decir, cualquier objeto sobre la superficie terrestre, debido a la acción de la masa de la Tierra, va a estar dada por esta expresión. Esto lo dicta lo que es la ley de la gravitación universal, donde g es la constante universal de la gravitación, m y m mayúscula pues son las masas de los objetos, el del objeto y el de la Tierra, y r es el radio de la Tierra, elevado al cuadrado. Bueno, si esta fuerza de la gravitación universal la sustituimos en la segunda ley de Newton, vamos a ver que la masa del objeto se cancela, es decir, la aceleración no va a depender de la masa del objeto que se encuentra sobre la superficie terrestre. Se cancelan entonces esas masas minúsculas y nos queda que la aceleración del objeto sobre la superficie terrestre va a depender de la constante de la gravitación universal, de la masa de la Tierra y del radio de la Tierra. ¿Sí? Sustituimos los valores, el valor de la constante universal de la gravitación, que es conocido, la masa de la Tierra, que también es conocida, y el radio de la Tierra, que también es conocido. Lo metemos en esta expresión que acabamos de obtener y nos va a dar un número que es bastante famoso y conocido. La aceleración de un objeto sobre la superficie terrestre es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. De ahí viene. ¿Sí? Bueno, por convención, a la aceleración de los objetos sobre la superficie terrestre se les asigna la letra g y va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, noten que no es una constante universal, es decir, esta aceleración es únicamente válida sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Por eso, y también, o sea, estamos en la Tierra, pero si fuera sobre la superficie de Marte o sobre la superficie de la Luna, esta aceleración tendría otro valor. Es decir, no es una constante universal. Vale 9.8 exclusivamente para la superficie terrestre, aquí en la Tierra. También por convención, la G siempre se considera positiva, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El valor de G, ¿sí? Bueno, también vamos a establecer una convención de signos, ¿sí? Primero, en los problemas siempre hay que elegir un origen de coordenadas vertical. Uno es libre de elegirlo donde uno quiera. Y una vez que uno elige el origen de coordenadas, las posiciones por arriba de ese origen van a ser positivas y las posiciones por debajo de ese origen van a ser negativas. Por otro lado, cuando un objeto va subiendo, vamos a decir que la velocidad es positiva. Y si un objeto va bajando, vamos a decir que la velocidad es negativa. Esa va a ser nuestra convención de signos. Ahora, estamos en un caso en donde la aceleración siempre es constante, ¿sí? Aquí la aceleración no vale 9.8 cuando va subiendo y vale menos, no. Aquí la G siempre va a ser positiva y va a valer 9.8 metros sobre segundo cuadrado y va a ser constante en todo el movimiento de caída libre. Es decir, cuanto va subiendo, como va cayendo, el valor de G va a ser siempre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es una constante, movimiento uniformemente acelerado. Muy bien, entonces, ¿cómo van a quedar las ecuaciones de caída libre? Al ser un movimiento uniformemente acelerado, las ecuaciones que vimos en el video anterior, que bueno, aquí las voy a recordar,
La primera, la segunda, la tercera. La primera, la que enuncia la velocidad en función del tiempo. La segunda, la posición con función del tiempo. Y la tercera, la que relaciona las velocidades y las posiciones. Vamos a tomar estas únicamente, que en lugar de X vamos a pasar a Y para enfatizar que es un movimiento vertical. Y la aceleración la vamos a poner como menos G, para enfatizar el hecho de que la aceleración va hacia abajo. Pero la G es positiva. El signo se le pone de forma explícita. Y entonces las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado van a quedar de la siguiente manera. La velocidad en Y va a ser igual a menos G por T más velocidad inicial en Y. La ecuación 2, la posición en Y va a ser menos un medio de aceleración G por tiempo al cuadrado más velocidad inicial en Y por T más la posición inicial en Y. Y la tercera, la velocidad en Y final al cuadrado menos la velocidad inicial en Y inicial al cuadrado va a ser igual a menos 2G Y menos Y inicial. ¿Sí? La G, insisto, siempre es positiva igual a 9.8 y el signo menos para indicar que la aceleración va hacia abajo ya está incluido de forma explícita en las ecuaciones de la 1, 2 y 3 de las ecuaciones de caída libre. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a utilizar estas ecuaciones en el siguiente ejemplo. Muy bien, entonces estamos en un edificio de 50 metros y se lanza una piedra directamente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo en la orilla del techo. De tal manera que es lanzado y cuando sube, obviamente va a bajar, y cuando baja pasa la orilla del techo y llega hasta el suelo. Muy bien. Y bueno, el edificio, pues bueno, tiene 50 metros de alto. Entonces, calcular, el inciso A, la altura máxima, el inciso B, la velocidad cuando regresa al punto de lanzamiento, el inciso C, el tiempo de vuelo, es decir, desde que es lanzada hasta que llega al suelo, y el inciso D, la velocidad que tiene la piedra antes de chocar con el suelo, es decir, la velocidad antes de llegar al suelo. Bueno, entonces vamos a calcular primero la altura máxima. Bueno, en estos problemas hay datos que de alguna manera están implícitos, que no los dice explícitamente el problema, pero que ahí están. Bueno, un dato que está implícito en el caso de la altura máxima es que cualquier objeto, cuando alcanza su altura máxima, invariablemente su velocidad va a ser cero, su velocidad en Y. Se tiene que detener en la altura máxima, porque ya luego regresa, ¿sí? Entonces, un dato implícito es que la velocidad final, cuando es la altura máxima, debe de ser cero. La velocidad inicial ya la conocemos, son 20 metros sobre segundo. Y la posición inicial es 50 metros. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí yo ya elegí mi origen de coordenadas a nivel del suelo. Ahora, ustedes están libres de elegir el origen de coordenadas donde ustedes quieran, pero siempre respetando la convención de signos que ya mencionamos acá arriba. Bueno, entonces yo elegí mi origen de coordenadas aquí. Por lo tanto, la posición inicial, es decir, donde se fue lanzada la piedra, es en Y igual a 50 metros, en el techo del edificio. Entonces ya tenemos esos datos. Bueno, como no conocemos tiempos, conviene utilizar la ecuación 3. La velocidad, la ecuación 3 que tenemos aquí, la volvemos a escribir. La velocidad en Y es 0, entonces esta se va. Los signos menos se cancelan. Me queda la velocidad inicial en Y al cuadrado igual a 2G por Y menos Y0. El 2G pasa dividiendo y el Y0 pasa sumando. Entonces la Y final, es decir, la altura máxima, va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado entre 2G más Y0. Le metemos los números y nos da como resultado 70.4 metros. ¿Sí? Ahora, muy importante respecto del suelo, porque ahí fue donde pusimos nuestro origen de coordenadas. Entonces, pues aquí, bueno, aquí el problema nada más dice la altura máxima, no dice respecto a qué. Pero como nosotros aquí pusimos el origen en el suelo, pues hay que decir que es respecto del suelo. Si no, por ejemplo, si hubiéramos elegido el origen de coordenadas en el techo, ¿sí? Entonces la altura máxima sería 20.4 metros respecto del techo, porque ahí es donde puso el origen de coordenadas.
Entonces sí hay que ser muy precisos a la hora de especificar respecto de qué es la altura máxima o cualquier posición respecto de qué. Bueno, el inciso B pregunta la velocidad cuando regresa al punto de lanzamiento, es decir, cuando la piedra regresa a la altura del techo. Bueno, obviamente aquí la posición inicial de lanzamiento son 50 metros y la posición final también, porque es precisamente cuando regresa la piedra al punto de lanzamiento. Aquí también conviene utilizar la ecuación 3. La volvemos a escribir. Como y y0 valen lo mismo, pues se cancelan entre sí y nos queda que la velocidad en y, menos la velocidad inicial en y, ambas al cuadrado debe ser igual a 0. Menos velocidad inicial en y al cuadrado, lo paso sumando del otro lado, sacamos raíz, ¿sí? Aquí le pongo más menos porque estrictamente hablando, la raíz cuadrada tiene dos posibles valores, el positivo y el negativo. Entonces nos va a quedar más menos la velocidad inicial en y. En otras palabras, la velocidad con la que llega la piedra va a ser la misma que con la que es lanzada, ¿sí? Aquí nada más hay que tomar precaución de tomar el signo menos. ¿Por qué? Porque cuando la piedra regresa va cayendo. Y nuevamente, recordando la convención de signos, cuando una piedra sube, se considera positiva la velocidad y cuando cae se considera una velocidad negativa. A veces no siempre va a ser evidente saber si un objeto va subiendo o va cayendo, ¿sí? De hecho, muchas veces la pregunta va a ser esa, si el objeto va subiendo o va cayendo. Entonces, ese es uno de los riesgos de utilizar la ecuación 3. La ecuación 3, al elevar al cuadrado ambas velocidades, tiene cierta ambigüedad. Entonces, normalmente cuando hay problemas en donde les preguntan si va subiendo o va cayendo, es más adecuado utilizar la ecuación 1. Aunque normalmente pues el camino va a ser más largo, pero pues no, así es. Pero bueno, aquí como intuitivamente sabemos que la piedra va cayendo, pues elegimos el signo negativo. Bueno, el inciso C pregunta el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda la piedra desde que es lanzada hasta que llega al suelo. Bueno, aquí si no hay de otra, tenemos que utilizar la ecuación 2, ¿sí? La de la posición. ¿Y qué datos tenemos? Pues bueno, la posición inicial, los 50 metros, es la piedra lanzada desde el techo. La y final también la conocemos porque como llega al suelo, pues la y final es 0, que es donde pusimos nuestro origen de coordenadas. Y la velocidad inicial, pues los 20 metros sobre segundo. Entonces usamos la ecuación 2, la y final es 0, que llega al suelo. Y nos queda una ecuación cuadrática en el tiempo. Menos un medio de g, pues va a ser menos 4.9, la velocidad inicial en y es 20, y la y inicial es 50, y nos queda una cuadrática en el tiempo. Al ser una cuadrática, pues tenemos que utilizar la fórmula general de las cuadráticas, poniendo a igual a menos 4.9, b igual a 20 y c igual a 50. Sustituimos en la muy conocida fórmula general de las cuadráticas. Hacemos las cuentas. Si se dan cuenta, pues bueno, la fórmula general siempre nos va a dar dos posibles soluciones. Hacemos las cuentas y vemos que el tiempo nos da dos valores, un negativo y un positivo. Bueno, claramente aquí el valor que tiene sentido físico pues es el positivo y es con el que nos quedamos. Muy bien, ¿qué sentido tendría el signo menos? Es como si en el problema ustedes hicieran hacia atrás el tiempo y no hubiera edificio, es decir, como si se fueran hacia atrás en el tiempo, no hubiera edificio y siguiera su trayectoria la piedra hasta abajo. ¿Sí? Pero bueno, obviamente pues eso no es posible, pero esa es la interpretación del signo negativo en el tiempo. Es qué pasaría si no hubiera edificio y hiciéramos hacia atrás el tiempo. Bueno, ok. Finalmente, el inciso D nos pregunta la velocidad con la que llega la piedra justo antes de chocar con el suelo. ¿Sí? Muy bien, como ya conocemos el tiempo de vuelo, entonces podemos utilizar la ecuación 1, la velocidad en y igual a menos gt más velocidad inicial en y, y ya nada más sustituimos el tiempo que ya conocemos, el que calculamos en el inciso anterior, sustituimos y nos da una velocidad en y de menos 37 metros sobre segundo. Obviamente el signo menos nos está indicando que va cayendo, lo cual, pues bueno, es más que evidente. Muy bien, entonces este ejemplo es yo creo que bastante ilustrativo de cómo utilizar
las ecuaciones de la caída libre, ¿sí? Por supuesto, hay diferentes grados de dificultad en los problemas de caída libre y bueno, pues eso los van a poder revisar también con más calma en la tarea y también en las lecturas. Muy bien, es todo. Pues muchas gracias por su atención.